Buenas noches, saludo con mucho gusto a quienes están puntualmente presentes en el espacio abierto del módulo 5. Esta vez es el tercer espacio abierto y vamos a iniciar la segunda semana de trabajo. Eh, Esto quiere decir que el espacio abierto, igual que cualquier otra actividad de la prepa en línea, los tiene a ustedes por protagonistas. Es decir, son ustedes los que generan la dinámica y dicen hasta dónde quieren aprender. Por eso mismo, en este espacio abierto, lo privilegiado es el momento, el espacio para sus preguntas y comentarios. Y ustedes preguntando y haciendo comentarios nos ayudan a todos a llegar a un conocimiento más amplio y profundo. Comenzamos entonces repasando los recursos de la semana. En relación con esos recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta o comentario que les haya quedado, que quieran expresar? Sí, yo. Adelante, Rosalinda. Este, en su video comenta, ahora sí que en su video comenta sobre un video que yo no encontré. ¿Me podría decir dónde encontrarlo? ¿A cuál video te refieres? Porque generalmente menciono varias recomendaciones. ¿Te acuerdas de cuál mención? El que, bueno, es para hacer, lo comenta, creo al final, que a una de las dos muchachas que hizo la actividad, ahora sí que lo tomó en cuenta para su actividad integradora, creo es la 3, Ujú. pero no recuerdo el nombre, la verdad, se me olvidó apuntarlo, la verdad, cómo se Bueno, llama, pero entonces sí. yo tengo de tarea el ver qué fue lo que está mencionado en ese video para poder responderte. Pues será por medio de la plataforma, en un mensaje de la plataforma. Ujú. Y entonces voy a anotar esa tarea. Permíteme tantito. Y entonces mencionas que es al final de la sesión donde menciono ese video. Sí, sí, lo menciona al final, no recuerdo si en la primera o en la segunda, ejemplo que menciona de la actividad integradora 3, lo menciona, dice que una de las dos, lo hizo, tomó en cuenta ese video. Creo es la última muchacha, pero no recuerdo ni el nombre porque no dijo nombres, nada más los mostró Ujú, y hasta dijo, viene, su carátula en color negro. ujú. Ujú. Bueno, pues esto se me queda de tarea y entonces te estaré respondiendo pues antes de que se termine el día de hoy. Gracias, gracias. Em, en relación con los recursos de la semana. Estos que nos hablan de la ética del diálogo y de cómo hacer los debates, eh, y otros tantos acerca de la argumentación. ¿Hay alguna pregunta? Yo no, así que gracias. Gracias, Rosalinda. Em, Pienso que hasta ahorita no hace eso. gracias, Berta. Y también aprovecho para responder tu buen saludo que nos enviaste por escrito. Bueno, em, alguna, entonces en relación con los recursos, por el momento no hay preguntas ni comentarios. En relación con las retroalimentaciones de las actividades de la semana pasada, ¿hay alguna pregunta o comentario?
Por mi parte, no, asesor, incluso pues sí, están muy bien explícitas, tienen una buena, ¿cómo se podría decir tamaño? Ay, se me fue la palabra. Ujú. Extensión, Ajá. extensión, entonces está muy bien explicado todo a detalle, está muy bien detallado. Entonces es más fácil de entender en aciertos y desaciertos, ¿no? Pero muy bien. Muchísimas gracias, asesor. No, pues gracias a ti, Bertalicia, y ciertamente trato de hacer las cosas pues como nos enseñaron en la prepa en línea, minuciosamente y atendiendo a la rúbrica. Ujú. Y pues poniendo atención a cada una de las palabras que ustedes pronuncian y escriben. Eso es lo mínimo justo. Yo por mi Bueno, parte tampoco asesor, está muy bien. muy bien. Ahora sí te lo entendí muy bien. Qué bueno. Qué bueno, Rosalinda, que también quedó muy claro y pues cualquier corrección nos ayuda a mejorar. Todos podemos mejorar. Muy De bien. de mi parte también es todo. Está bien. Ah, muy bien, Raúl. Y yo agradezco, Raúl, el comentario tan oportuno que hiciste que me permitió poner precisamente más atención a tu trabajo. Muchas gracias, Raúl. Gracias a usted. Bueno, pues entonces ahora pregunto en relación con las instrucciones de las actividades. ¿Hay alguna pregunta? Pienso que vamos bien, asesor, en cuanto al debate, ¿cómo se llama? Al foro aprendiendo. Ujú. Afortunadamente, en el módulo pasado, la asesora nos especificó muy bien cómo realizar las participaciones, porque en realidad en anteriores módulos, bueno, no es por dejar mal a nadie, ¿no? Pero no nos señalaban lo que estábamos haciendo mal. Entonces veníamos participando del mismo modo, pero en el módulo pasado nos dijo la asesora, no deben de poner así, 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 así. Bueno, quizás como niños chiquitos, ¿verdad? Pero es para que le entendamos mejor y como que aprendimos a argumentar mejor. Creo, pienso yo y quiero pensar que así estoy argumentando mejor que en las anteriores participaciones. Ujú. Yo tengo un comentario al respecto, pero no sé si Rosalinda o Raúl quieran también añadir alguna cosa en relación con lo que comentas. De mi parte No, está sí bien. tiene razón. Perdón. Gracias, Raúl. De hecho, sí tiene razón, Berta. La asesora pasada nos enseñó ahora sí que a argumentar mejor y a expresarnos mejor, y a no cometer el mismo error que decíamos. Es que hacíamos lo mismo en todos los foros, lo hacíamos igual. Sí, sí tiene razón, Berta. Pues qué Lo hacemos un afortunadas, poquito mejor. qué afortunadas que tuvieron a esta asesora que cumplía muy bien su trabajo y que les enseñó a hacer bien las cosas. Algo que yo quería comentar es que precisamente me llamó la atención que ustedes pusieron atención a las instrucciones. Es también así como que lo que uno esperaría de todos y que con más frecuencia falla. Pero efectivamente me llamó la atención pues lo que comenté el martes en la tarde, ayer por la tarde, que todavía hasta esa hora de ayer y hoy por la mañana las participaciones que había visto cumplían muy bien las instrucciones. No estaban expresando su propia opinión, sino estaban expresando lo que se pedía, que era la opinión o, perdón, el argumento a favor y en contra dicho en el debate. Que ustedes hubieran puesto atención a eso ya hizo una enorme diferencia y eleva la calidad del trabajo. Así que les agradezco y les felicito. Y sí, efectivamente, van haciéndolo muy bien en la actividad integradora 4, que es el foro eh, de Hagamos un debate. Em, Va a ser muy interesante cómo analizan ustedes y expresan su propia postura. Em, Porque
les adelanto un poco, ese debate, con todo y que está hecho con personas muy buenas y expertas, es decir, los dos doctores Fernandos, el doctor en Derecho y el doctor en Medicina, eh, son expertos y son gente de altísimo nivel, pero no fue un buen debate. Fue un programa de televisión mal conducido que no permitió debatir a esos expertos y no les permitió el encuentro ni la construcción. Y entonces realmente no fue un debate, fue nada más una expresión de su opinión y no pudieron integrar nada. Esto lo revisaremos con un poco más de detalle eh, en uno de los contenidos que conviene eh, revisar con un poco más de detenimiento. Y enseguida lo mencionaremos. Pero tú, Raúl, habías abierto tu micrófono. ¿Quieres comentar algo? Sí, respecto al debate, pues más bien parecía un tipo de entrevista en vez de estar debatiendo. Sí, sí, sí. Eh, una persona muy honorable de este grupo mencionaba un evento que le sucedió también así en su familia, donde pues no hay intercambio, hay expresión de opiniones contradictorias, opuestas, pero un punto común no hay. Y enseguidita veremos un detalle de por qué sucede esto. De hecho, bueno, yo lo que vi cuando iban a debatir, como que les cortaban la inspiración y se iban a comerciales. Sí, y los expertos, pues pobres, estaban así como, bueno, esperando a que el moderador les dijera y les abriera el espacio y todo, pero el formato de ese programa no permitió que hubiera un intercambio, solamente hubo una exposición, y así eso no es debate. Esa es la palabra correcta, exposición. Cada quien expuso la opinión, pero no hubo el modo de cómo refutarse entre ellos mismos, de decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo así. Solo, pues, como en una ocasión le dice, no, es que no estoy de acuerdo contigo, pero nada más. No hubo el modo de cómo poder, extenderse y que nosotros conozcamos de verdad a fondo los detalles, porque hasta incluso el doctor menciona un artículo y no, ¿cómo se dice? No abunda, Ujú, no profundiza más en esos temas, no, porque yo sí fui a investigar qué decía el artículo, pero no lo profundiza bien, por qué viene a colación eso lo que estaba diciendo. ujú. Y entonces nada más nos dejan como en un torbellino de ideas y entonces parece que debatir es eso, nada más hacer un torbellino de ideas y que cada quien diga lo que se le ocurra. Y eso no es debatir, eso no sirve para nada. Eso es lo que vimos en las recientes eh, elecciones, eh, en los candidatos presidenciales y de todos los niveles. No vimos a alguien dispuesto a construir. Y entonces ya conviene mencionar lo siguiente. Ciertamente, eh, en el debate, perdón, el debate también es un ejemplo de argumentación. Ustedes lo identificaron muy bien en el foro Aprendiendo. Si hay una postura que no está bien argumentada, entonces pierde valor. Se vuelve solo una opinión, el sentir de alguien y ya. Cuando no hay argumento, se pierde el valor. Y cuando ese argumento, cuando lo hay, no está basado en la realidad, se pierde más el valor, se pierde la credibilidad. Bueno, y entonces el debate es un ejercicio de argumentación. Ahora, en el foro de la actividad integradora 4, a propósito, las dos intervenciones primeras
están diseñadas, como lo indican las instrucciones, para diferenciar entre lo que se afirma en el debate y lo que opinas tú personalmente. Esto nos ayuda a poner atención al otro. Es decir, a la hora de argumentar en un debate, lo primeritito que hay que hacer es ponerle atención al otro. Si alguien llega a un debate pensando en cómo ganarle al otro, cómo vencerlo, entonces no está dispuesto a hacer un ejercicio real de debate. Lo que está dispuesto es a avasallar, a dominar. Pero quien está haciendo eso no construye, al contrario, destruye. Y entonces, a la hora de dialogar, es decir, de entablar una conversación discrepante con opiniones distintas, cuando uno ve que hay opiniones distintas y entonces empieza a armar los argumentos, lo primero que debe haber es atención. Voy a poner mucha atención en lo que tú dices para poder encontrar qué es lo que tú dices que es verdad, porque se trata de que entre tú y yo construyamos un punto verdadero. No se trata de vencer. Dialogar o debatir no es vencer, no es ver quién habla más, quién gana. Eso es pésimo. Eso echa a perder a las culturas y a las civilizaciones. Lo estamos viendo nosotros. Eh, quien haya ganado del partido que fuere, en cualquier nivel de gobierno, municipal, estatal o federal, si pensó en que los otros eran adversarios opuestos, entonces no los miró con atención. Quien mira hacia el otro no está dispuesto a escuchar y más bien sí está dispuesto a despreciar. Y eso rompe a las sociedades, rompe a las familias. Yo espero que no suceda entre ustedes. Lo primero al dialogar es ponerse atención para escuchar lo que dice el otro. Y entonces escuchar es lo segundo. Escuchar es reconocer lo que el otro diga de verdad, reconocer que el otro es digno. Y entonces después de escuchar, lo siguiente que uno debe hacer es distinguir conceptos, que es decir, aclarar de qué estamos hablando. Y ya en esto ya se puede ver que el debate televisado que nos pidieron ver mm, no logró esto. Vamos a ver por qué. Pero después de distinguir conceptos para ver de qué estamos hablando, de qué estamos discutiendo, entonces lo que debe haber es argumentar, pero con orden hacia la verdad, ordenados hacia la verdad, con la finalidad de que todos encontremos algo verdadero. Argumentar con orden hacia la verdad, habiendo distinguido conceptos, escuchado y atendido, permite que yo reconozca la perspectiva del otro, lo que tiene de valioso la perspectiva del otro. Y al reconocer lo que tiene de valioso la perspectiva del otro, entonces puedo puedo sumar eso valioso a mi propia perspectiva y mostrarle al otro que lo que me interesa es la unidad con él, construir con él. En concreto, ¿cómo vimos esto en el debate de los dos doctores Fernandos?
El doctor en leyes, Fernando Gómez Montt, dice que es necesario legalizar la marihuana porque la ley, así como está planteada ahorita, hace que el que sea portador de droga sea tratado como narcotraficante, como productor, es decir, muy penalizado, muy criminalizado, aun cuando ni haya producido la droga, ni haya querido, ni hubiera estado de acuerdo en transportar la droga. Mucha gente es abusada para ser usada como transporte de la droga. Y entonces él está preocupado en estas personas que los abusivos usan. Pero fíjense, dice, como hay personas que son criminalizadas sin ser narcotraficantes, entonces la ley debe cambiar. Hasta allí uno dice, no, pues sí, pues es obvio. La ley debe proteger a las personas que son usadas para transportar la droga. Pero luego él mismo dice, por lo tanto, el cambio que debe haber es que se permita, se legalice el uso de la droga. Y entonces uno dice, a ver, espérame, eran dos asuntos. Una cosa era defender al que es abusado y otra, bien distinta, es permitir que cualquiera tenga acceso a la droga. Bueno, pero esa distinción no la hace él. Habría sido muy bueno que el otro doctor, habiéndole escuchado, habiéndole puesto atención, le hubiera dicho, a ver, ¿no será que estás mezclando dos cosas? Si el médico dice, yo no sé de leyes, pero encuentro que estás mezclando la defensa del inocente con el permiso de drogadicción y mezclar eso no es válido, ya le habría dado una enorme ayuda y le habría dado pie al doctor en leyes para argumentar. Bueno, por la vertiginosa velocidad que le dan los moderadores de este debate, rápido los apuran para que digan sus argumentos y como dicen ustedes, les dan poquito tiempo y los interrumpen. Y entonces el doctor Fernando Cano Valle, doctor en medicina, dice, mira, lo que yo puedo decir es en relación con la salud. Todo lo que se fuma provoca daño al pulmón, todo. Que si el tabaco es legal, que si no debería hacerlo, que si la marihuana no es legal, que eso es secundario. Todo lo que se fuma provoca daño a la salud y entonces ustedes dicen si se hace legal un daño a la salud, que la ley permita un daño a la salud. Y entonces uno encuentra esto. El doctor Fernando Cano Valle hace su argumento en relación con la salud. Muy buen argumento. El doctor Fernando Gómez Montt hace su argumento en relación con la defensa del inocente. Son dos asuntos distintos. Y ninguno se puso atención, de manera que siguen su argumentación sin un punto de encuentro. Y cada quien trató de exponer su idea hasta donde les dejaron los moderadores y ya. Y cada loquito con su tema. Y fue un desperdicio de expertos, porque de que son expertos y son buenas personas, lo son. Fue un desperdicio de tiempo, un mal ejemplo que solo indica la disputa, la discusión. Tú piensas distinto de mí, yo te gano. No estoy de acuerdo contigo y yo te voy a ganar. No es posible eso. ¿Qué habría pasado
Ya mencioné, si el doctor Fernando Cano Valle le dice, oye, aguas, no conviene que mezcles. Y luego le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo estoy en relación con la defensa de la salud, pero estoy de acuerdo contigo en que no se vale tratar como criminal a quien no lo es. ¿Qué habría pasado si el doctor Fernando Cano Valle toma con atención y escucha el concepto que había trabajado, que había expuesto el doctor Fernando Gómez Montt? ¿Qué habría pasado si el doctor Fernando Gómez Montt hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en que sea legal por defender al inocente, pero no me había puesto a pensar en que es verdad lo que tú dices. Es verdad lo que tú dices. Todo lo que se fuma causa daño y la ley no puede hacerse para validar un daño. Creo que la ley debería prevenir y evitar que se hicieran daños y al mismo tiempo defender al inocente. ¿Qué habría pasado si este doctor en leyes hubiera tenido la finura de una mirada aguda como para poder atender al argumento del otro doctor Fernando y mostrar su coincidencia? Ambos buscaban algo bueno, defender al inocente, provocar la salud. Eso es bueno. ¿Por qué no hubo encuentro entre ellos? Pues porque no se pusieron atención, no se escucharon y por lo mismo ni cuenta se dieron de que estaban hablando de cosas distintas. Fíjense lo que dice Erika en la conversación escrita. Dice ella, dentro del debate hay cosas que son muy entendibles, pero al final de todo, la verdad sí nos pueden llegar a confundir. Dice ella, yo llegué a un punto en donde no sabía quién estaba en contra o a favor. Efectivamente, uno ya no sabe y uno termina en la confusión, en la incertidumbre. ¿No terminamos así con todo el sexenio pasado? Divididos unos contra otros, incapaces de construir. En esa confusión, incertidumbre e incapacidad de construir, llevamos más de 200 años. Durante el virreinato, que duró 300 años, hubo construcción. No todo fue bueno, pero había posibilidad de diálogo, había instituciones, muchas cosas que perfeccionar, por supuesto. Vino la independencia en 1810, se terminó en 1821, sí, 1821. Y después de 1821, todo fueron pleitos, asesinatos, guerras, y nadie se entendió, aunque todos buscaban aparentemente el bien del otro, el bien del pueblo. Y después de 200 años, hemos llegado al punto donde, con mucho descaro, los líderes nos mienten, manipulan y engañan. Como que ya es hora, después de 200 años, de que aprendamos a debatir para construir, ¿no? ¿Cómo ven si aplicamos estas acciones y nos ponemos a construir un buen país? La verdad Eh, sería genial.
sería genial, pero como dice usted, aprendiendo a debatir, retomando el punto que dice usted, si hubiera escuchado a un doctor, al otro doctor decir, hubiera dicho, bueno, hay que hacer una reforma de leyes para despenalizar o más bien, el separar los delitos, de decir, es que tú transportaste, pero no eres productor. Tú eres productor, entonces tu pena es máxima o tu pena es de tantos años. Y tú, ¿cómo no? Bueno, vamos a investigarte. ¿Lo hiciste consciente o inconsciente? Y analizar qué pena se le daría. Entonces allí sí, como dice usted, ambos llegar a un mismo punto en el que digan, es cierto, no está bien legalizar nada más porque sí, a la discreción, sino poner distintos puntos y decir, por esto debería ser sí, por esto debería ser no, y construir nuevamente pues una reforma de ley en el que pueda ser justo para todos. Bueno, es lo que yo pienso, asesor. Y Ahí es, de igual manera, así en cuanto a política, así debería de ser, pero pues ya ve. sí, la política no lo hacen solamente los de los partidos, ¿eh? Y menos la hacen los presidentes. La política la hacemos nosotros. Somos nosotros quienes educamos a nuestros hijos, quienes ayudamos a nuestros vecinos. Somos nosotros. El país no lo construye el gobierno. Esa es una imagen que le conviene mucho a los gobernantes, porque nos hace dependientes. Somos nosotros los que hacemos la patria, ¿eh? Muchas gracias, Berta, porque efectivamente tú mencionaste algo. Así sería lo justo. Buscaríamos lo justo, todos. Em, pues a mí me pareció muy oportuno que el, este material se propusiera en prepa en línea, porque nos muestran que no todo es ejemplar y hay un montón de cosas que corregir y hay que tener mucha atención, así como la expresaba Erika en su comentario. Si uno no pone atención, termina confundido y uno dice, ay, ¿y entonces qué? ¿Para qué sirvió esto? Uno puede terminar pensando, esto era como para poner el ejemplo de lo que debe ser un debate. Híjole, pues así no sirve. De hecho, hasta este Fernando, el de Derecho, el último dice, entonces estás a favor y es cuando corrige. No, estoy en contra. ¿Mm? Hasta él mismo pensó que estaba a favor el doctor. Sí, sí, sí. No tuvieron la ayuda para ser claros, ni siquiera entre ellos en ese momento. Bueno, pues viendo que eso puede suceder, nosotros podemos tener más eh, prevención y ayudarnos entre todos a cumplir con estas cuatro acciones para poder construir un diálogo, una discusión que sea constructiva. Discutir es bueno cuando es constructivo. Disputar no. Bueno, pues agradezco mucho esto. En relación con la actividad integradora 4, que es el foro. Y en relación con la actividad integradora 3, pues me parece que no hay, si entendí bien, no tienen preguntas ahorita. No sé, Erika, ¿tú cómo ves? ¿Alguna pregunta en relación con la instrucción de la actividad integradora 3? Erika es como una heroína ahorita porque en el transporte público de regreso a la casa está tomando su clase. Muy bien, gracias. Nos dice por escrito que por el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, em, déjenme ver. En relación con la segunda semana de trabajo, este asunto del debate y de las reglas para debatir, las actitudes convenientes para poder armar y construir son las importantes.
Lo demás es una práctica de la manera de argumentar, em, que me parece que precisamente los aquí presentes en este grupo han captado bastante bien. Y entonces eh, quiero nada más mostrarles un ejemplo de un argumento. Esto fueron ideas expuestas y propuestas por algunos de sus compañeros de otros grupos. Notan ustedes la primera premisa, la segunda premisa, la tercera premisa. Les pido por favor que le tomen captura de pantalla para que en el tiempito que vamos a estar esperando a volver a entrar al Zoom, puedan ustedes identificar cuál es el término común entre las tres premisas y también verificar si estas dos propuestas de conclusión sí están integrando a las premisas. Primera tarea es identificar términos comunes en estas tres premisas. Segunda tarea es ver si esta conclusión sí está integrando a las tres premisas, si esta conclusión sí está integrando a las tres premisas. Les pido por favor que este trabajito lo realicen en los siguientes 10 minutos, que son los que nos da el Zoom para poder volver a entrar. Y entonces en 10 minutos, en el mismo enlace, nos volvemos a encontrar todos. ¿Les parece? Muy bien. Díganme entonces, por favor, las premisas que están en este argumento tienen términos comunes. Así es. Sí, Gracias, sí. Raúl. ¿Cuáles encontraste tú? Hallé consumo, drogas y consumidor. Gracias. Rosalinda, tú abriste tu micrófono. ¿Qué encontraste tú? Igual es consumo y droga y consumidor. Muy bien. Podemos ver que esto que está aquí en la primera premisa también aparece en la segunda. Y luego consumidor, que aparece en la segunda, también aparece en la tercera. Al tener términos comunes los tres juicios que funcionan como premisas, entonces ya sabemos que sí pueden ser integrados. Y aquí viene otra parte interesante. Lo que queda por integrar, pues son las partes que quedaron en blanco. Las conclusiones que están propuestas allí sí corresponden a las tres premisas anteriores. No. ¿Qué encontraste, Rosalinda? Bueno, para mí no. Ujú, Porque, por ejemplo, en la primera que dice, por lo tanto, la familia sufre el daño en la mente y el cuerpo del consumidor. Esa, bueno, para mí no le encuentro un, una idea concreta. Es lo que a mí me pasó la vez pasada, que no coordinaba con lo que quería decir. ujú, Y en la segunda ocupa, no sé si se llame verbo, el ujú. que ocupa una palabra de arriba, que es el consumidor. Exactamente. Es un sustantivo. Ah, Consumidor es un sustantivo. Ujú. Y ah, efectivamente, es, se supone que ese ya era un término común y que no debía aparecer en sí, la conclusión, de acuerdo al modo, uno de los 19 modos que estamos trabajando, ¿no? Bueno, y ujú, entonces vemos que
efectivamente estas dos propuestas de conclusión como que no, como que tienen sus detalles defectuosos, aun cuando pues sí tiene elementos de los otros, de las premisas. Pero vamos entonces a dejarlas de lado y les pido que me ayuden a proponer una conclusión que sí integre a las tres premisas de una manera adecuada. Yo tengo una duda y una Sí, pregunta al respecto a esto. Por sí, ejemplo, aquí, podemos ocupar el término droga o, bueno, yo hice una, pero no tiene, bueno, se la voy a decir, pero no tiene ninguna palabra de arriba. Me refiero a consumo, a las que señalo. sí. A A ver, la que yo échale. llegué Sí. les afecta a su familia y su mente. Su cuerpo sufre, alterando su estabilidad. Yo pienso que vale la pena escribirla bien. Te pido que me la dictes, por favor. Afecta a su Afecta a familia. su familia Ajá. y su mente y su cuerpo sufre, alterando su estabilidad. También hice otra, pero bueno. A ver, proponla, por favor. Ujú. Dice, le hace daño a su familia como a su mente y su cuerpo. O sea, es poquito igual a la de abajo, pero tiene un poquito menos. Sí. Me parece que pensando en esta segunda propuesta, sí se parece a la que estaba antes, pero aquí ya se nota más ordenada. Aquí ya hay un poco más de orden que en la que estaba propuesta antes. Vamos a ver, Raúl o Erika. em, sí, Erika nos dice en la conversación escrita que pueden ser las dos conclusiones, que son importantes e interesantes. Sí, correcto. Eh, ¿Tú misma, Erika, o tú, Raúl, tienen alguna otra propuesta? Pues la otra sería la familia sufre de estabilidad, pero he estado checando que en lo que nos quedó no viene la palabra sufre. Eh, es verdad, sufre es un verbo, y aquí, ¿qué otro verbo se está utilizando? Alterar. Pues también podría ser altera, ese sería un verbo. Y entonces, usando ese verbo, ¿cómo quedaría tu oración? La familia altera, ¿cómo ya es? Ya se me olvidó. Eh, es que nomás se me vino a la mente así ya. Dice me Ajá, olvidó las palabras y ya se me fue el rollo. encuéntrale, encuéntrale. Porque fíjate que en este caso, la idea que está expresada en las palabras en blanco que estoy señalando, indican que la familia no es la que altera, sino que es la que resulta alterada. Es la estabilidad de la familia la que es alterada. Y entonces, ya con esto, creo que podríamos armar, junto con tu idea, una propuesta de conclusión bastante buena. Piénsale, piénsale. ¿Le puedo decir las mías mientras? Sí, voy a transcribir aquí
la que nos propone Erika y ahorita la vamos a comentar, pero entonces si nos puedes decir también tú, Berta, Alicia. Mire, asesor, yo puse en la primera, la familia sufre las consecuencias de la drogadicción, Ujú. pero como que se quedó muy corta por eso. Sobre todo porque acuérdate que hay que utilizar lo que nos quedó de las otras premisas. Fíjate, Segunda, ay, perdón. sí. No, no, di adelante. La segunda, yo puse, las personas drogadictas dañan físicamente a su cuerpo y emocionalmente a la familia. Esa te voy a pedir que ahorita nos la digas. Es que cambie el tipo de letra. Ahora sí. Por favor, Berta, ¿nos la puedes volver a decir? Sí. Dice, las personas drogadictas Sí. dañan físicamente a su cuerpo y Ujú. emocionalmente a la familia. Muy bien. Vamos a pensar en esta propuesta que acabas de hacer, Berta. Y revisamos lo que nos había quedado. Afectación del cuerpo, daña la mente y eso no ayuda a las personas. Aquí le mandé algo por mensaje. Ah, sí, ya lo veo, Raúl. En un momento lo transcribimos para poderlo considerar. Y la otra, eh, el otro resto que quedaba de la tercera premisa es esto de que las drogas alteran la estabilidad de la familia. Ah, pero ya habíamos dicho que drogas era un término común. Bueno, acuérdense que esto es como un jueguito y se trata de ver cómo podemos nosotros, con lo que quedó, armar una oración que se entienda, que sea lógica. Como eso es todo un ejercicio, un juego, entonces no hay aquí nadie quien pierda o quien gane o quien esté mejor que otro, ¿eh? Todos vamos aprendiendo. Y entonces podemos ver en las propuestas que hicieron, ciertamente se toman en cuenta los elementos de las que quedaron de las tres premisas anteriores. Hay algún detallito que si somos muy rigurosos, si fuéramos expertos en lógica, diríamos, no, no se tiene que repetir, por ejemplo aquí, eh, esto no se tendría que repetir, si fuéramos muy rigurosos. O em, esta noción de personas drogadictas es la misma que consumidor de drogas, que también era un término común y no se tendría que repetir. Si fuéramos muy rigurosos, eh, diríamos que todas esas tienen algún defecto. Sin embargo, apenas estamos acercándonos al ejercicio, apenas estamos ejercitándonos. Y por lo tanto podemos decir, bueno, pues es que el contenido de todas las propuestas es el mismo y si es el correcto, porque todas están indicando que el daño es para la persona que consume drogas, pero también para la familia, que eso es algo que se estaba diciendo ya en las premisas. El contenido, entonces, el fondo va bastante bien. Eh,
Ustedes pueden ver cómo han seguido añadiendo en la conversación escrita otras propuestas y que cada vez están mejores. ¿Ya vieron? Y estoy seguro de que si todavía duráramos otra hora aquí, no va a suceder. Es decir, ya casi vamos a terminar. Pero si duráramos otra hora más, seguirían y su mente revolucionando, ah, logrando cosas cada vez más perfectas. Eso está muy bien. Quiere decir que entonces han encontrado el maravilloso gusto de eh, hacer las cosas bien y lógicamente. Voy a poner acá el que había mencionado, que iba a poner de Raúl, que ya está mejorado, porque, bueno, pues porque había dicho, ¿no? Yo que lo iba a poner. Por lo tanto, uy. Si con esas tres premisas ustedes estuvieran en un debate, ya podrían concluir en su personal modo de expresión estas conclusiones eh, que son correctas en el fondo. Hay que ver que lo que daña la mente, lo que no ayuda a las personas, lo que afecta al cuerpo, también altera la estabilidad de la familia. Lo voy a poner así, nada más como para recoger todas las ideas que ustedes ya pusieron. Y entonces fíjense, a cualquier político, vecino que discuta en relación con la legalización de las drogas, podríamos medirlo en si en su argumentación está tomando en cuenta el daño a las familias. Ustedes van a ver, sobre todo al hacer la actividad integradora 3, que hay un montón de argumentos que si económicos, sociológicos, psicológicos, así. Pero lo que más sale en la red enfatiza el antojo de las personas y no toman en cuenta el daño a los demás, particularmente el daño a las familias. Si acaso he visto algún trabajo de investigación hecho desde la perspectiva de la psiquiatría, donde sí dice el daño a las familias, y también un trabajo de investigación hecho desde, eran varias disciplinas, pero fue una experiencia del Centro de Integración Juvenil, varias disciplinas como la psicología, la psiquiatría, eh, la administración, y decían, legalizar el consumo lúdico o recreativo de la marihuana nada más va a provocar más problemas
a quien padece el mal y a quienes viven con él. Pero no son de este tipo la mayoría de las informaciones que uno encuentra de inmediato en la red. Más bien, son bien raras, como si el internet se llenara de gente que sí quiere legalizar. No, no, Asesor, ¿le puedo sí, dar una opinión? con gusto. Mire, lo que pasa es que también yo siento que se pierde el argumento inicial en cuanto a la legalización o no, de mezclan lo lúdico con la salud, porque muchos Exactamente. dicen, es que sí deben de legalizarlo porque ayuda en tal dolor, a tal enfermedad, sí, pero estamos hablando en el ámbito salud. La legalización de la marihuana ahorita lo que quieren es para actos lúdicos de recreación y allí es donde se pierde porque entonces no tiene nada que ver la diversión con la salud. Así es. Bueno, es mi opinión. Sí, gracias. Yo Gracias. Sí, puedo hablar. sí. De hecho, el doctor lo dijo, que en principio eran 2 gramos, luego 5 gramos, y ahorita lo quieren legalizar con 28 gramos. Eso ya es exageración. Y si vamos a, bueno, ahorita con las investigaciones que he estado haciendo, de hecho dicen que la marihuana de antes no es la misma de hoy. Tiene diferentes, está hecha por diferentes cosas. De hecho, tiene más de 200, como dicen, Sustancias. son más de 200 sustancias para, que pueden ser, este, afectan más que otras. O sea, de hecho Sí, el doctor lo dijo. sí. Y esto que indican tú y Berta. A ver, hay que distinguir, hay que diferenciar. O ya ustedes están aplicando con mucha precisión uno de los, una de las acciones del diálogo. Hay que aclarar conceptos. Usarlo para la salud, para el beneficio de la salud, no significa que haya que permitirlo para el consumo recreativo. De hecho, hace años que ya está legalizada la marihuana para el uso médico, porque lo que se usa para la medicina no es la marihuana, sino son las sustancias derivadas obtenidas industrialmente de la plantita, muy diferente de quien se la fuma completa, ¿sí? Y entonces, al haber hecho ustedes esa distinción, ya se encaminan a una solución verdadera del problema. Desde hace tiempo que ya estaba legalizada la manera industrial de obtener las sustancias que favorezcan a la salud. Lo otro es un pretexto. Eh, como es un tema recurrente, lo veremos también varias ocasiones en esta legislatura, en este sexenio, pero ustedes ya no van a quedar tan conformes con cualquier argumento falso. Y eso es muy bueno. Pues les felicito por el trabajo realizado. Estas propuestas de conclusiones son efectivamente correctas en el fondo. Los detallitos de la forma poco a poco irán mejorando. Hasta aquí. ¿Sirvió de algo que en esta sesión le dedicáramos a ejercitar otra vez la formulación de argumentos? Sí, definitivamente sí, César. Para mí sí. Qué Sí, bueno, así es. gracias Berta Alicia, gracias Rosalinda. Eh, y pues bueno, entonces dejamos aquí esta sesión y les propongo que nos veamos el próximo viernes a las 7 de la noche en nuestro cuarto espacio abierto. ¿Les parece bien? Sí, César, está bien. Pues les deseo que descansen y que su familia pase una buena noche. Gracias igualmente. Buenas Adiós, noches, que Rosalinda, descansen. Raúl, Erika. Excelente noche. Nos vemos el viernes. Cuídense, hasta luego. Asesor. Gracias. Gracias, nos vemos igualmente. Gracias, Rosalinda. Raúl, escuchamos tu despedida, por favor. Que pasen buenas noches, muchas gracias y excelente noche. Gracias. Hasta luego.